El Señor les bendiga, mis amados hermanos, el Señor les guarde. Bueno, mis hermanitos, que esta enseñanza del día de hoy sea para la gloria y la honra de nuestro Señor, sea para la alabanza de su santo nombre y sea de gran bendición para nuestras vidas. Vamos a hablar acerca del Espíritu de Jehová. Dice la palabra del Señor: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto lo dice Isaías 11:2. Allí vemos el Espíritu que Dios iba a hacer reposar sobre nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y el Señor Jesucristo, que es el nombre que con el cual nosotros lo conocemos como el hombre terrenal, el hombre pues de carne, Él, antes de ser hombre carnal, o sea, un hombre formado de carne, él era antes, Él era desde el principio con el Señor. Dice la palabra del Señor en Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo. Verbo es acción, la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, de ser algo diferente, ¿verdad? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por él todas las cosas por él fueron creadas, y sin él nada de lo que ha sido creado fue hecho. Pero este Dios, esta parte de Dios que es en su Hijo Jesús, en su Hijo que nosotros conocemos como Jesucristo o Yeshua, estando aquí en la tierra, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios reposó sobre él. Y ese fue el mismo Espíritu que Él nos prometió que nos daría. Por ejemplo, como leemos en Juan 14, 15 al 19, 22 y 23 y 26. Dice la palabra del Señor así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Fíjense, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Alguien puede decir: pero yo tampoco lo veo. Es verdad, nosotros no vemos al Espíritu de Dios, pero lo podemos percibir. O sea, lo vemos en los hermanos, lo vemos en su pueblo, lo vemos de muchas maneras, lo podemos ver. Dice: al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Recordemos que la palabra del Señor nos dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces, en los frutos nosotros podemos ver el Espíritu Santo. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces aquí hay una parte muy importante. Dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. O sea, el mundo no me va a poder ver, pero ustedes me van a ver. Y cuando dice un poco y el mundo no me verá más, cuando dice un poco, es porque el Señor vino y cumplió su misión, la misión redentora, para poder salvarnos, para poder llevarnos al Padre. Y se fue, ¿verdad? Ascendió al cielo. Dice la palabra del Señor que está sentado a la diestra del Padre. Pero desde allí volverá a regresar. Pero no regresará en la forma humana sencilla con la que Él vino la primera vez, sino que vendrá con poder y gloria. Con poder y gloria, dice su palabra. Entonces, dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Pero vosotros me veréis, tú me verás, dice el Señor. Dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Entonces me adelanté un poquitito más y dice: le dijo Judas, no el Iscariote. Dentro de los discípulos del Señor habían dos Judas. Estaba Judas Iscariote, que fue el que le entregó, y había otro Judas, pero no recuerdo ahorita cómo se apellidaba o cómo lo apellidaban, cómo le llamaban, pues Judas tal cosa. Entonces dice: y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque nosotros, o sea,
Ahí no dice esto, pero dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque nosotros estamos en el mundo. Entonces, dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. No la vamos a guardar en una gaveta, no la vamos a guardar en el closet. Alguien puede decir, yo guardo la Biblia. Yo compré una Biblia y la guardé. No, guardar la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros documentos, si encontramos, llegan a nuestro hogar panfletos, carticas, tarjeticas de promociones o de cosas que no nos interesan, ¿qué hacemos nosotros con eso? Agarramos para la basura. Pero si llegan documentos importantes, llegan documentos que a nosotros sí nos interesan, ya sea documentos del banco, documentos de, no sé, los documentos, vamos a suponer los documentos de tu casa, los documentos de un carro, documentos de un negocio, esos documentos uno los tiene reservados en un lugar seguro, en un lugar apropiado, como algo valioso, como algo importante. Entonces eso mismo quiere el Señor que hagamos nosotros con la palabra de Dios, que la guardemos en nuestro corazón, y la pongamos por obra, porque no es solo guardarla allí en el corazón, sino que hay que ponerla por obra. Alguien puede decir, pero bueno, ¿es posible guardar la palabra en el corazón y no ponerla por obra? Yo creo que es posible que sí, porque la palabra del Señor dice, no seáis oidores olvidadizos. Entonces, el oidor escucha la palabra y la palabra la tiene allí, porque cuando a veces uno le habla a personas y dicen, sí, yo sé eso, sí, yo lo he escuchado, sí, tal, pero no viven la palabra, o sea, la han escuchado, la saben o la han leído, pero no la aplican a su vida, no ponen por obra, actuar de acuerdo a como dice la palabra. Que el Señor nos ayude a todos, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros actuemos de acuerdo a lo que dice la palabra. Si la palabra del Señor dice, no le robarás no robarás, y tú robas, entonces tú dices, no, ya yo no voy a robar más porque la palabra me está diciendo que no debo robar. Y entonces ahí estás aplicando la palabra, la estás poniendo por obra, la estás guardando. Si tú tienes un trabajo y en el trabajo obviamente tienes normas, tienes que poner por obra las normas de tu trabajo porque si no te van a botar. Entonces así mismo pasa con las cosas del Señor. Si nosotros no ponemos por obra la palabra de Dios, pues ya el Señor no se agrada, ¿verdad? Y eso trae muchas malas consecuencias. Entonces fíjense, dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Cuando nosotros somos obedientes, nuestros padres nos aman. Nuestros padres siempre nos aman. Pero si somos desobedientes, ellos sienten dolor, sienten tristeza. Pueden de repente hasta apartarnos de ellos. Pero cuando nosotros somos obedientes a nuestros padres nos aman. Cuando nuestros hijos son obedientes a nosotros los amamos más. Entonces dice, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará. Y miren lo maravilloso de Dios. Dice, y vendremos a Él. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Y el 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, dice, vendremos y haremos morada con Él. Vendremos y haremos morada con Él. El Padre y el Hijo harán morada en la persona. Pero entonces, ¿por medio de quién harán morada? Harán morada por medio del Espíritu Santo. Harán morada por medio del Espíritu Santo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que moró en nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Espíritu que el Padre y el Hijo harían morar en nosotros para no dejarnos huérfanos. Entonces nosotros, tú y yo, somos o deberíamos ser morada, templo y morada del Espíritu Santo. Veamos que dice 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 dice,
¿No sabéis que sois templo de Dios? Escucha esto. ¿No sabéis que sois templos de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios. Y 2 Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito, lo que te dieron. Recordemos que nosotros somos como un frasco, nosotros somos un recipiente, nosotros somos un estuche. Lo que hay dentro es lo que importa. No importa el color, no importa la forma, no importa el tamaño, no importa la contextura. Todo esto que nosotros vemos con nuestros ojitos, todo eso se va a la tierra, se va al polvo, es hecho de polvo y al polvo volverá, se deshace. Lo que importa es el contenido, el alma y el espíritu que hay adentro. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios? Somos templo de Dios, somos morada del Espíritu Santo. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda ese buen depósito de ese Espíritu Santo que está dentro de ti. Ahora la pregunta importante. Si yo soy templo y morada del Espíritu Santo, yo estoy dándole un templo digno al Señor. Recordemos que antiguamente, en el Antiguo Testamento, la morada de Dios, mismo David, y creo que también Job lo dijo, o sea, ninguna cosa terrenal, ninguna cosa hecha de mano va a contener a Dios. Mas sin embargo, a Dios le plació que se hiciera una edificación para que su gloria morara allí. Entonces, antes el Señor, digamos que podía morar en algo físico, en algo muerto. No, claro, no significa que no estaba en sus siervos, estaba en David, en todos sus siervos, ¿verdad? Pero ahora, hoy en día, el Señor nos da tal regalo por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es que Dios mora en nosotros. Pero entonces, la pregunta es este templo, o sea, es el templo que yo le doy al Espíritu Santo, ¿es digno del Espíritu Santo? ¿Cómo tengo yo ese templo? ¿Lo tengo limpio? ¿Lo tengo sucio? ¿Lo tengo como lo visto? ¿Qué le pongo yo al Espíritu Santo a ver con mis ojos? Porque si el Espíritu Santo es el que está dentro de mí, Él va a ver por mis ojos, ¿verdad? Él va a ver a través de mis ojos. ¿Qué yo pongo al Espíritu Santo a ver? ¿Qué yo le pongo al Espíritu Santo a ver? ¿Qué yo le pongo al Espíritu Santo a oír? Yo te represento. ¿Qué yo le hago? ¿Qué yo le obligo al Espíritu Santo a hablar? ¿Qué hago con mis manos? Que adentro de esas manos aquí están las del Espíritu Santo. ¿Qué hago con esas manos? Con las manos del Espíritu Santo. ¿Qué le hago al Espíritu Santo hacer con esas manos? Con esos pies, con esas piernas. ¿A dónde yo llevo al Espíritu Santo? ¿A dónde lo llevo? ¿Yo hago cosas dignas del Espíritu Santo o hago cosas indignas del Espíritu Santo? ¿Digo cosas dignas del Espíritu Santo o digo cosas indignas para el Espíritu Santo? ¿Veo cosas dignas o veo cosas indignas? ¿Escucho cosas dignas o escucho cosas indignas? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo me visto? ¿Cómo hablo? Mira lo que dice la palabra del Señor. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero aquí dice algo muy interesante. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cómo es eso? De que, que Dios nos ha prometido que todo el que cree en él, ¿verdad?, iba a darle el Espíritu Santo. Y aquí dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ya lo vamos a ver. Pero entonces tenemos que entender algo. ¿Qué dice la palabra? No lo tengo acá, pero la palabra dice que el espíritu y la carne se oponen. Se oponen. La carne quiere una cosa, el espíritu quiere otra cosa. ¿Tú qué haces? ¿Haces lo que la carne te dicta o lo que el espíritu te dicta? ¿Haces lo que la carne te dicta o lo que el espíritu te dicta? Porque nosotros realmente no deberíamos vivir según la carne, porque la palabra del Señor nos dice que le dijo el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. A nosotros nos es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. No puede ver el reino de los cielos. Nosotros tenemos que nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, ser nuevas personas. Antes éramos de una manera, ahora vamos a hacer lo que dice la palabra. Antes pensábamos de una manera, teníamos nuestros propios razonamientos, ahora vamos a amoldarnos a la palabra. No vamos a amoldar la palabra a nosotros. No podemos amoldar la palabra a mis gustos. No puedo amoldar la palabra a mis vanidades. No puedo amoldar la palabra a mi razonamiento. Yo tengo que amoldarme a la palabra. Yo amoldarme a la palabra. Tú y yo tenemos que amoldarnos a la palabra. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Santiago 4:5 dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, o sea, lo dice por decirlo, dice, ay, sí, eso está escrito ahí, pero eso no le paremos a eso. Dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, eso está escrito allí de balde. Porque la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, amados, nos anhela con celo. Miren, dice 1 Corintios 6:9, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esta es una palabra muy importante. Amados, ni usted y yo nos pertenecemos. Usted no se pertenece a usted, yo no me pertenezco a mí. Cada uno de nosotros le pertenece al Señor. Porque ¿quién fue el que nos compró? El Señor fue el que nos compró. Él pagó por nosotros. Porque si somos de nosotros, nos vamos al infierno. Porque entonces quiere decir que vivimos en pecado y no andamos conforme a la norma de nuestro Dios. Pero si nosotros aceptamos el pago de nuestro Dios, ahora le pertenecemos al Señor y tenemos que vivir conforme a su norma y somos salvos. Entonces, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando nosotros trabajamos en un sitio, tenemos que cumplir las normas. Tenemos que cumplir las normas porque si no, nos botan. Si no nos votan. En cierta oportunidad, no hace mucho, hace un par de años atrás, trabajé en un sitio. Y por cierta razón, la persona que me dio el trabajo de repente cambió conmigo. Cierta razón ajena a mí, totalmente ajena a mí, porque fue entrar una chica, hablar con ella y salir, y ya esa persona era otra persona totalmente diferente. Y yo, aunque no estaba tan firme como lo estoy ahora, pero igual era cristiana, bueno, esa persona cambió completamente conmigo. Entonces yo empecé a analizar y decía, Dios mío, pero ¿por qué esta persona cambió conmigo? Yo trabajo, me esfuerzo, o sea, yo no me estoy parada por allí tonteando, mirando para el techo, sino que yo estoy moviéndome. Yo siempre buscaba algo que hacer. Si no había trabajo en ese instante, si no había gente en ese momento, yo siempre buscaba algo que hacer, ya sea limpiar las paredes, limpiar la mesa, una cosa, regar la mata, quitar una hoja seca, la mata, cualquier cosa, porque siempre hay algo que hacer. Entonces,
la persona cambió conmigo. Y yo empecé a razonar y a decir, Dios mío, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? O sea, yo no le he hecho nada. Yo llego a mi trabajo puntual, me voy desde la hora que se va todo el mundo, esto, aquello, ta. Pero entonces, mientras yo iba analizando, empecé a encontrarme fallas. Y yo dije, yo empecé a encontrar que yo fallaba yo creo que en todas las normas que me habían puesto, yo fallaba en todas. Que no había que lavar las cosas en cierto lugar, sino que había que lavarlas en otro, yo la lavaba ahí. Que no había que comer tal cosa en ese lugar, que no se podía comer, sino que había que comer en tal parte, y yo comía ahí. Que no se podía, en fin, eran como seis cosas, no era gran cosa, eran apenas como 6 cosas, y yo las incumplía todas. Yo dije, Dios mío, Señor, gracias, Padre. Cuando yo caí en cuenta de eso, yo dije, gracias, Señor. Porque a veces a uno se le olvida que las normas son para cumplirlas. Las normas son para cumplirlas. Yo decía, Dios mío, Padre. O sea, me tenía mal la actitud de esa señora. Me tenía mal, era mi jefe. Mala cara, y una cosa y otra. Pero yo me sentía agradecida con el Señor porque yo decía, papá, me estás dando un tremendo cocotazo. ¡Pum! Son un coscorronazo así. Para que yo recuerde que las normas son para cumplirlas. Porque, ¿qué sucede? Así mismo agarramos la Biblia. La Biblia la agarramos, sí, sabemos que hay que cumplirla, pero no la cumplimos. O sea, no nos da la voluntad de cumplirla. No se nos viene a la voluntad de cumplirla. Sabemos que hay que cumplirla, pero no se cumple. No la guardamos. Es una norma, pero no se hace. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije, wow, Señor, Dios mío, gracias, papá. Gracias porque el Señor me estaba haciendo entender que así mismo yo hacía con la palabra en muchas cosas. Entonces yo dije, gracias, Señor, por esta enseñanza que me estás dando. Esa enseñanza duró 4 meses, 4 meses exactos, 4 meses exactos. Pero yo le agradezco mucho al Señor porque el Señor en esos 4 meses me hizo recordar que las normas son para cumplirlas. Entonces yo empecé a cumplir la norma como era y a recordar que así mismo yo tenía que hacer con la Biblia, cumplir la norma. Entonces, cuando tú estás en un trabajo, tú tienes que cumplir las normas. Tú tienes que vestir de acuerdo al trabajo. Si eres un carnicero, si trabajas en una carnicería, seguramente la ropa es blanca, o no sé de qué color, X color, pero tiene que estar limpia. Pero hay un uniforme, igual si eres militar, igual si, por ejemplo, las personas que trabajan en una oficina y tienen que llevar traje, tienen que llevar corbata, no se pueden presentar de una manera diferente, sino a la establecida, cuando en algo hay orden, cuando en un sitio hay orden, hay seguridad. En los sitios, ¿por qué vemos que el mundo está como está? Porque al desorden lo llaman bueno. Entonces, si ya antes había problemas en las familias, en los hogares, en los hijos, ¿qué sucede ahora? Hay más problemas, porque hay más o sea, los hijos son más inseguros porque hay hogares inciertos. No hay normas establecidas, sino que todo se puede, o sea, donde no hay norma, no hay algo seguro. ¿Cuándo anda uno en la carretera seguro? Cuando uno ve las líneas blancas bien establecidas, bien marcadas, bien pintadas. Y si hay ojos de gato en esas rayas blancas, mejor todavía se conduce bien así porque tú sabes bien cuál es tu carril. Pero donde no hay esas líneas bien marcadas, bien definidas, sino que está todo gris, no se ve la carretera y uno no sabe ni por dónde anda cuando está manejando de noche, ¿no? De día pues uno ve la carretera, obviamente, pero de noche no se ve nada. Y si está lloviendo, si está de día y si está lloviendo una lluvia muy cerrada, tampoco se ve mucho. Entonces, esas rayas blancas son la norma. Las cosas, lo que está escrito en la palabra del Señor es la norma. Lo que hay en nuestros trabajos es la norma. Y todo eso hay que cumplirlo. Entonces, el Espíritu Santo, o sea, hay una norma. O vives en el Espíritu, o esto no sería una norma. Esto sería, digamos, como una ley, ¿no? O vives en el Espíritu, o vives en la carne. O vives en el Espíritu haciendo las cosas del Espíritu, o vives en la carne haciendo las cosas de la carne. Entonces, fíjense lo siguiente, al Espíritu Santo se le puede contristar.
¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, en Efesios 4:20. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es contristar? Contristar es hacer entristecer a alguien, producir o causar pena, aflicción, tristeza a alguien. Repito, ¿qué es contristar? Contristar es entristecer a alguien. Es producirle o causarle pena, aflicción o tristeza. Entonces, nosotros, los que ya fuimos sellados, ya fuimos llenos del Espíritu Santo, nosotros mismos podemos hacer entristecer al Espíritu Santo, hacerle causar pena, afligir al Espíritu Santo. Usted se imagina que el Espíritu de Santo, que es santo, que es verdad, usted se imagina el Espíritu de verdad obligándole a usted a decir una mentira, una, dos y todas las mentiras que sean, a calumniar, a decir medias verdades, manipular la verdad, manipularla, acomodarla. Una verdad a medias es una completa mentira. ¿Usted se imagina usted haciéndole eso al Espíritu Santo? O sea, ¿cómo queda el Espíritu Santo ahí? A un lado completamente. Y entonces ahora surge la pregunta, si la persona no se arrepiente y sigue allí pecando, manipulando y predica desde un púlpito y es una persona manipuladora, mentirosa, tramposa, traidora, qué sé yo, y no se arrepiente, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a morar en esa persona? ¿Usted cree que el Espíritu Santo se va a quedar ahí quietecito, a un ladito ya? No. Mire lo que dice el Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra del Señor, Dice, 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. Es como, recordemos, ustedes recuerdan, o no sé si alguno de los que esté escuchando acá nunca lo haya escuchado, nunca lo haya leído. Hay un pasaje en la palabra que habla acerca de las 10 vírgenes. Un pasaje en los evangelios que habla acerca de las 10 vírgenes, o en uno de los evangelios, no me recuerdo, no sé si está en los 4 o está en uno, o en fin, que habla acerca de 10, es una parábola que habla acerca de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Todas tenían lámparas. Las lámparas anteriormente eran lámparas de aceite. Imagínense imagínense un envase de barro, una taza. Vamos a poner una taza de barro con aceite y la mechita y la cosita que la mantiene a flote, perdón, con su llamita. Tiene aceite. Entonces todas eran vírgenes y todas tenían lámparas llenas de aceite y encendidas. Todas las tenían encendidas. Pero solamente 5 tenían aceite de repuesto. O sea, de manera que cuando este aceite de la vasija aquí se fuera vaciando, ellas agarraban de la otra poncherita, de la otra perolita que tenían allí y vaciaban aquí y siempre la iba a mantener esta prendida. Entonces solamente las 5 prudentes, las que tenían sus lámparas encendidas, más el aceite de repuesto, fueron las que entraron a las bodas, fueron a las que entraron a la casa del Señor. Entonces, esa lamparita encendida representamos nosotros. El aceite es el Espíritu Santo, nosotros somos ese envase. Entonces el Espíritu Santo es ese aceite que está encendido en nosotros. Recordamos Pentecostés. En Pentecostés, ¿qué pasó? A todos se les colocó aquí el Señor permitió que todos vieran aquí una lengüita como de fuego, representando a que el Espíritu Santo tenía esas lámparas encendidas. Y así sucede con nosotros. A nosotros no se nos ve una lengüita aquí de fuego, ¿verdad? Pero allí está. A lo mejor unos son lámparas, a lo mejor otros son antorchas. Yo siempre le digo, Señor, hazme una antorcha encendida. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pero tenemos que estar encendidos. No apagar al Espíritu Santo, no apagar esa velita,
no dejar que ese aceite se acabe. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 12, 43, 45. Para que veamos que el Espíritu Santo se puede ir, porque Él no va a estar en un templo sucio, en un templo inmundo. Mira lo que dice. Mateo 12, 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿Okay? Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces fíjense, si el Espíritu Santo mora en nosotros, no puede morar un espíritu inmundo. No debería morar un espíritu inmundo. Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros, no hay espíritu inmundo dentro de nosotros. Pero si el Espíritu Santo, si nosotros nos empeñamos en hacer cosas inmundas, esos espíritus inmundos, o sea, si nosotros nos empeñamos a hacer cosas inmundas y hacemos y sin pedirle perdón al Señor, sin tener remordimiento, porque obviamente tampoco es que, bueno, sí, yo lo voy a hacer y le voy a pedir perdón, o lo hago, no pienso eso y lo hago y le pido perdón y lo vuelvo a hacer y le pido perdón y lo vuelvo a hacer y le pido perdón y lo vuelvo a hacer, y estoy en ese jueguito, ¿verdad? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Primero se contrista, luego se apaga, pero luego se va. Dice: y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, él salió, el Espíritu Santo quedó allí, salió. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: voy a dar una vueltica a la casa donde salí, o sea, voy a darle una vueltica a fulano de tal, o a fulana de tal. Dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada. ¿Desocupada de por quién? ¿De quién? Quiere decir que antes estaba habitada. Por el que la barrió, por el que la adornó. Dice: la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces, ese espíritu inmundo llega y dice: ay, esto es una ley espiritual. Agarra otros 7 espíritus peores que él y moran en esa persona. Y dicen: el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso es que muchas veces se dice: ay, pero y eso que era cristiana y ahora miren cómo está, que no sé qué, ahora es peor, que tal, que no sé qué, peor que antes. Pero la gente no, es porque no tiene el conocimiento de que ahora dentro de esa persona habitan 8 espíritus, el que tenía más 7 peores que él. Y si habían salido varios espíritus inmundos, vamos a suponer el uno de prostitución, había salido el de drogadicción y había salido el de qué sé yo qué, ahora cada uno de esos se buscaron otros 7 peores que, y ahora imagínense la cantidad. Vamos a ponernos ahora ejemplos bíblicos acerca de esto. Miren lo que sucedió con Sansón. Lo podemos encontrar en Jueces capítulo 13, versículo 24 y 25, que dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El Espíritu Santo, en este caso, la misión de Sansón era matar filisteos, era destruir a los filisteos. Era ser juez, porque él era juez, era llevar a Israel, conducirlo en orden y acabar con los filisteos. Entonces, el Espíritu Santo se manifestaba en él, dice, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Dice, entonces, si alguno no sabe la historia de Sansón, Sansón fue muy desobediente, porque Sansón, en vez de buscar mujeres de su pueblo, es decir, lo que hoy en día, en aquel momento, pues mujeres
israelitas, ¿verdad? Con su misma creencia, con su misma fe en Dios. En estos momentos serían mujeres, un cristiano que buscara una mujer cristiana, o una cristiana que buscara un cristiano. Recordemos que la palabra del Señor dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas, ni Cristo con Belial, ¿verdad? Entonces, Sansón no buscó mujeres, no buscó una mujer cristiana, o no buscó en su caso una mujer israelita, sino que le gustaban más las mujeres del mundo. Le llamaba más la atención. La mujer israelita vestía de una manera. Los israelitas tenían su manera de vestir, como los cristianos tenemos que tener nuestra manera de vestir. Santa, agradable a Dios. El Señor no le agrada al mundo, no le agrada el maquillaje, no le agrada nada de eso. Un rato de esto vamos a hacer un video con respecto a eso, con la ayuda del Señor. Esa no es la manera que nosotros vamos a adornar el templo de Dios. Esa no es, porque Dios no es terrenal. Dios es espiritual. Y el adorno que Dios quiere de nosotros hacia Él son adornos espirituales: la santidad, la justicia, la verdad, la humildad, el temor de Dios. Esas cosas, la bondad. Con eso es que nosotros vamos a adornar el templo de Dios. No con cosas materiales, no con cosas postizas, no con cosas que no somos nosotros. No con cosas que Él no diseñó para nosotros. Entonces, Sansón se buscó mujeres del mundo, de lo que podríamos decir hoy en día, el mundo. Y él se dejó por su terquedad, por la terquedad de él estar con una mujer que ya sabía que era mala, ya se había dado cuenta que la mujer estaba buscando su caída, que la mujer, ya él se había dado cuenta, pero de esas personas que están allí y siguen allí y no saben ni por qué están ahí, pero siguen allí. Pues hay que despertar, hermanos, hay que despertar. No podemos seguir allí y allí, no, sino hay que agarrar el sartén por el mango en el nombre de Jesús. Y esta mujer lo traicionó varias veces lo traicionó, y él ahí. Hasta que por fin dice la palabra del Señor en Jueces 16:20, mire lo que dice: y le dijo Sansón, y le dijo esta mujer, Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Ya no recuerdo si era, creo que la cuarta vez que esta mujer lo traicionaba. Y luego que despertó él de su sueño, porque estaba dormido, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Por qué se apartó Jehová de él? ¿Por qué el Espíritu de Jehová se apartó de él? Por su terquedad en insistir en pecar. Podemos ver otro segundo ejemplo con Saúl. En 1 Samuel 16, Samuel le dice a Saúl, por medio del Espíritu Santo, por medio del Señor, le dices: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Fíjense qué cosa tan hermosa. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. O sea, habrá un cambio. ¿Por qué? Porque estaba morando el Espíritu Santo allí. Y así fue. Saúl profetizó, y por eso en aquel tiempo se hizo un dicho que decía Saúl entre los profetas, o sea, como un asombro. O sea, Saúl entre los profetas. Bueno, no sabría con qué compararlo ahorita, pero bueno, es algo así como una expresión de asombro. O sea, como no te creo, en serio. El Espíritu Santo moró en Saúl. Pero miren lo que dice 1 Samuel 16:14. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Porque Saúl estaba empeñado en pecar. Saúl estaba decidido a matar a David. Saúl pecó en muchas oportunidades, y David pecó en muchas oportunidades. Y vamos a ponerlo, a poner esto en balanza, ¿verdad? O vamos a confrontar, no pongamos la balanza, sino a confrontar una cosa con la otra. Saúl pecó y David también pecó. David también pecó de muchas maneras. David pecó haciendo un censo. David pecó con la mujer matando a Urías Eteo o acostándose primero con la mujer de Urías Eteo
y luego mandando a matar a Urías Eteo. Y en fin, hizo muchos pecados, cometió muchos pecados. Pero hay una gran diferencia entre David y Saúl. Y es que Saúl, habiendo pecado, él nunca, la Biblia registra que él se arrepintió. Habiendo todas las veces que pecó, que se equivocó, en ninguna oportunidad él le pide perdón al Señor. Ya la última vez, cuando el Espíritu Santo lo deja, cuando el Espíritu Santo la mandora, él ni siquiera, en vez de pedir perdón al Señor, de humillarse, de pedirle perdón al Señor, él llega y le dice a Samuel que salgan afuera y que Samuel engrandezca a Saúl delante del pueblo, para que el pueblo siguiera, o sea, para hacerle ver al pueblo que todo estaba bien y que Saúl estaba bien y todo lo demás. O sea, con esa soberbia, con esa, ¿cómo se llama? Cuando alguien quiere hacer parecer algo, o sea, apariencia, ¿no? Con esa apariencia, ¿verdad? Que diera la apariencia de que todo está bien, pero estaba mal. En cambio, ¿qué hizo David? Cada vez cuando pecó, cuando cayó en cuenta, él lo que hizo fue que se humilló a pedirle perdón al Señor. En el Salmo 40 podemos ver: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Por fin, o sea, pacientemente esperé a Jehová. Miren, hay muchas, o sea, en todos los salmos podemos ver las expresiones de David, o en todos los salmos, no, en muchos salmos podemos ver expresiones de David de arrepentimiento. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en 1 Samuel 16:13 vemos cómo dice la Biblia que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. David tenía el Espíritu Santo. Y vemos cómo en el Salmo 43:2 David dice así: Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión de mi enemigo? Si vemos en alguna parte, cuando Samuel, cuando Saúl llega y le dice a Samuel que, creo que es en ese pedacito, cuando Saúl le dice a Samuel que bueno, que salgan para afuera, que tal, que no sé qué, que no lo va a quedar mal delante de la gente, que tal, Samuel dice que no, o sea, que no va a hacer eso, y Saúl llega y le agarra, no sé cómo es la cosa, que le agarra algo de la parte de la ropa y se le rompe ese pedacito, se rompe de la ropa de de la ropa de Samuel, y Samuel le dice así: el Señor ha rasgado el reino de tu mano, o sea, el Señor te ha desechado. Saúl fue desechado, pero Saúl no se arrepintió, no clamó, no pidió perdón. Si Judas hubiese pedido perdón, Judas hubiese sido salvo. Si Saúl hubiese pedido perdón, Saúl hubiese sido salvo. Pero era tanta la soberbia que no le querían ni siquiera pedir perdón a Dios. En cambio, David, fíjense, David dice: ¿por qué me has desechado? Quiere decir, yo pienso que si David dice así es porque el Señor también lo había desechado, porque David también había incurrido en muchos pecados. Pero ¿qué hizo David? David se humilló a Dios, se humilló, pidió perdón y no sentía al Señor, y oraba y no sentía a Dios, pero seguía allí y oraba y clamaba, y los enemigos de David oprimiéndolo, los enemigos perseguidos por todos lados y huyendo aquí, huyendo allá, y David no daba pie con bola, como dice el dicho, o sea, no, porque él estaba mal delante del Señor, o sea, porque había pecado, pero él seguía allí clamándole y pidiéndole al Señor. Lo podemos ver en los salmos, como él una vez y otra vez, de una manera y otra manera, le pedía perdón al Señor, hasta que el Señor obró. Por eso no nos cansemos de pedirle al Señor. Si no lo sientes, sigue orando, sigue pidiéndole al Señor. Si no lo ves, si no lo escuchas, si crees que te abandonó, sigue clamando, sigue intercediendo, sigue pidiendo que el Señor va a hacer contigo como hizo con David. Y podemos ver cómo el Señor le dio a David, le confirmó a David las promesas que tenía para con él, para con su descendencia. Entonces, pero algo interesante de este asunto de David, fíjense lo que dice el Salmo 51:11, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque David sabía que si el Señor le quitaba el Espíritu Santo, a lo mejor David lo tenía, no dice allí que se lo había quitado, o no sé si, ahí dice no lo quites, le pides que no lo quite, no sé. A lo mejor estaba apagado simplemente, no lo sé. Lo cierto es que puede faltarnos cualquier cosa, hermanos, pero que no nos falte el Espíritu Santo. Que no nos falte el Espíritu Santo. Puede faltar lo que sea y que Dios nos ayude, que el Señor nos provea todas las cosas que necesitamos conforme a su misericordia, conforme a su gracia, conforme a su abundancia. Pero que lo que nunca jamás nos falte sea el Espíritu Santo. Entonces, no menospreciemos al Espíritu Santo, no lo entristezcamos. No lo apaguemos, por el contrario, avivemos ese fuego, ¿cómo lo avivamos? Obedeciendo al Señor, leyendo su palabra, orando en la oración. La oración es nuestra fuente de poder, es nuestra, ¿cómo es que se llama eso? Cuando se cargan los teléfonos, ¿verdad? Como se cargan los teléfonos, como se carga una batería. Vayamos a nuestra fuente de poder, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tenemos dentro de nosotros, pero tenemos que conectarnos al que nos llena aquí la lámpara, ¿verdad? Al que nos llena la lamparita, de manera de que esa lamparita nunca baje el aceite. Y si baja un poquito, bueno, volvemos a orar y volvemos a buscar a Dios y vuelve a ser lleno. Y si vuelve a bajar, volvemos a buscar a Dios y vuelve a ser lleno. Y estamos así siempre llenando, manteniendo lleno, que nuestra lámpara rebose. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Pensemos qué estamos poniendo delante de nuestros ojos, que estamos obligando al Espíritu Santo a ver. ¿Qué conversaciones estamos teniendo? Son conversaciones que son dignas de que el Espíritu Santo las escuche. ¿Cómo me estoy vistiendo yo? Yo me estoy vistiendo de una manera digna de que habite dentro de mí el Espíritu Santo. Yo cómo me comporto de una manera digna del Espíritu Santo. Amados, ninguno de nosotros es perfecto. Todos estamos en las mismas, pero necesitamos tener la intención, necesitamos tener el deseo de agradar a Dios. Cuando fallemos, pidámosle perdón al Señor. No esperemos mañana. Reconciliémonos con el Señor todas las noches. Señor, perdóname por todos los pecados que cometí hoy. Y lo que sepamos, no le digamos, ay, perdóname por todo lo que te ofendí ya. Sino, Señor, perdóname porque yo hice tal cosa, hice esto, aquello. O sea, en la noche, pues, de repente nos da chance de pensar en cosas que no hayamos caído en cuenta el día. Pero cuando en el día nos dimos cuenta que hicimos algo, pidámosle de una vez perdón al Señor. Perdón, de una vez perdón. No esperemos. No nos quedemos así como que, ay, ya otra vez le fallé. No, pídale perdón al Señor. Mantengamos nuestro templo santo. Que lo que esté de cuenta de nosotros, nosotros tengamos la conciencia, o sea, yo creo que yo estoy haciendo de lo que a Dios le agrada. Leamos la palabra para que sepamos qué es lo que al Señor le agrada y qué es lo que al Señor le desagrada. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El que no tiene al Espíritu Santo, dice la Biblia, no es de Dios. Dice Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No importa que esté pastoreando, no importa que esté discipulando, no importa que esté adorando al Señor aquí en China y en donde vaya. No importa que sea diácono, no importa que sea presidente de jóvenes, no importa que organicen campañas, no importa nada. No importa que sea, que diezme, no el 10%, que diezme el 20%. No importa lo que sea. Si no tiene el Espíritu Santo, dice la Biblia, no es de Dios, no es de Él. Entonces, procuremos que el Espíritu Santo no se vaya de nosotros, sino que siempre esté contento con nosotros. Bueno, mis amados hermanos, espero que esta reflexión de la palabra, o sea, esto nos anime a reflexionar, ¿verdad? Nos anime a cambiar, a trabajar en aquellas cositas que caemos en cuenta que tenemos que mejorar,
a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque nosotros de cuenta de nosotros tampoco podemos hacer nada. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude y Él nos va a ayudar. Entonces, bueno, mis amados hermanos, de verdad que muy contenta de estar otra vez hablando de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. Les amo en el amor de Cristo y que Dios les bendiga grandemente. Bueno, besitos.